Mi esposo era un hombre fuerte, comprometido y muy trabajador, hasta que un día dejó de estar ahí. Físicamente estaba, pero ya no era la misma persona. Esta es mi historia de cómo sobrevivir el burnout de tu pareja. Mi nombre es Michelle Garrés, tengo una maestría en educación y varios estudios relacionados al comportamiento humano y las emociones. Y el día de hoy te voy a platicar mi caso y cómo poder sobrellevar esas situaciones cuando tu pareja no está en el estado óptimo, ya sea psicológicamente o incluso emocionalmente. Todo empezó en el momento en el que mi marido cambió de trabajo. Al entrar a un nuevo puesto con un nuevo jefe, era muy notorio el nivel de estrés que estaba sintiendo. Eran situaciones de quejas constantes, exceso de trabajo e incluso compañeros laborales que estaban cayendo en enfermedad. En ese momento, hace aproximadamente 4 años, le dije, este ambiente laboral es bastante tóxico y no es sano. Él, por su ansiedad y por su miedo al cambio, decidió continuar laborando en el mismo departamento bajo el mismo jefe. Yo fui viendo cómo el paso de los meses y el paso de los años dejaba de dormir, no se alimentaba correctamente. Todo eran quejas, un sueño excesivo, una necesidad de estar dormido y descansando que eran impresionantes. No habían suficientes horas en la noche que le regresaran esa vitalidad y esa energía. Fue una situación bastante extraña y diferente para lo que estamos acostumbrados. El burnout en México no es tan conocido, no es una situación popular o común que escuchamos que la gente hable de eso. El burnout es una situación que mezcla la cuestión física con la psicológica. No es simplemente tener un cansancio excesivo físicamente, sino también se trata de una cuestión mental. Y esto normalmente se deriva a una constante presión y a un constante estrés. Según la Organización Mundial de la Salud, el burnout es un síndrome del estrés laboral crónico que no ha sido manejado adecuadamente, ya sea por la misma empresa o por uno como empleado. El burnout tiene 3 características principales. Agotamiento emocional, te sientes drenado y sin energía para nada. Despersonalización, te vuelves cínico e incluso bastante malhumorado. Tiendes a rechazar al ambiente, a las personas e incluso a tu pareja. Y por último, la falta de realización personal. Te sientes un bueno para nada. Sientes que estás en un pozo y que sigues cavando y cavando y no puedes salir de él. Seguramente te preguntarás, ¿y cómo sé si yo o mi pareja tenemos burnout? Muchas veces se caracteriza como un insomnio que no se va. A veces simplemente un llanto durante alguna reunión o al terminar tu día laboral. Y otras ocasiones se ve como una persona que deja de contestar mensajes e incluso menciona, no me importa. El burnout se caracteriza por dolores físicos, ansiedad, irritabilidad, falta de motivación, poca concentración e incluso bastante aislamiento social. Entonces ya te imaginarás que durante la pandemia muchas de las personas estaban teniendo este tipo de comportamientos que fue en su parte enmascarado por la pandemia y en muchos otros casos, como el caso de mi marido, fue una combinación de elementos que no ayudaron a su estado anímico y de salud mental. En México no reconocemos el burnout porque muchas veces decimos, échale ganitas, tú puedes, es que nada más estás de fodongo y de flojo, échale ganas, mañana va a estar bien. Y eso me pasó. Yo al ver a mi marido tirado en la cama durmiendo todo el día, lo único que pasaba por mi mente era, este fodongo no quiere hacer nada. Nunca por mi mente pasó lo poderoso que es la mente y cuál necesario es la atención con un especialista. El 75% de los trabajadores en México han reportado un estrés excesivo. Eso nos convierte como país en uno de los países que más estrés está reportado dentro del ambiente laboral. Pero son muy pocas las personas que le ponen nombre y apellido a esta situación. El burnout no es algo interior, no es algo que te haga falta, no es algo que decides que te pase. Es una combinación de factores que pueden llegar a empujarte al extremo.
Durante todo este proceso, para mí también fue mucho aprendizaje. Cuando mi marido entra en este proceso de burnout, lo primero que pasa en Países Bajos es buscar ayuda profesional. Fue por medio de una psicóloga y una coach de vida. La coach de vida le ayudaba a priorizar y a tener tiempo para sí mismo, a aprender a decir que no a la familia, a los amigos, a las responsabilidades que muchas veces sentimos que tenemos que hacer y simplemente nos estamos desgastando. Y en cuanto al tema laboral, aprender a manejar la comunicación, el estrés, la ansiedad, que todo eso forma parte mucho de su personalidad y del ambiente en el que trabaja. Durante todo este tiempo yo me di cuenta que él estaba cambiando al grado de pensar en el divorcio, porque no era el mismo ser humano que yo conocí hace 10 años. Y para mí era muy frustrante pensar que era otra persona, que ya no iba a volver a ser el mismo, que simplemente se estaba convirtiendo en un viejo amargado, cuando realmente después de estos 2 años que estuvo en terapia, volvió a sonreír, volvió a ser simpático, volvió a tener alegría, volvió a ser el mismo. Todo gracias a la terapia y la ayuda profesional. El burnout es real, es devastador, rompe familias, quiebra personas. No es algo sencillo y es algo de lo que pocas personas hablan. Es un tema familiar porque afecta a todo el núcleo, no solo al individuo dentro de la familia. Y como pareja podemos ayudar siendo menos carga económica, social, emocional para esa persona que está pasando por una mala brecha. Así que si notas que tu pareja está cambiando, es distinto, ya no es la misma persona que conociste hace años, pregúntate nuevamente qué estamos haciendo distinto. ¿Tiene estrés en la oficina? ¿Hay alguna situación económica que le esté afectando? ¿Alguna enfermedad de la familia que lo esté poniendo ansioso más de lo normal? Y ve cómo puedes tú ayudarlo. Y siempre lo primero es enfocarlo a que vaya con ayuda profesional. Y como pareja, tener mucha paciencia, poner nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra felicidad en construirnos nosotros mismos, encontrando hobbies y situaciones que nos hagan felices por quien somos para poder estar fuertes y estables, ayudando al otro ser humano a salir adelante de esa brecha. Hoy mi esposo, después de 2 años de terapia, está muchísimo mejor. Regresó a trabajar y ahora observa con mayor detenimiento los comportamientos dentro de la oficina de sus colegas y aprende a decir que no. Hoy yo aprendí a que es importante pedir ayuda. No es una debilidad, es una fortaleza. Y muchas veces la cultura que nos muestran en México no necesariamente es la más sana mentalmente hablando. Y si te reconociste en esta historia o alguien de tu familia, recuerda que no estás solo. Existen muchas personas que por pena o por desconocimiento no nombran el problema del burnout y muchísimo menos buscan ayuda. Pero la solución existe y simplemente se trata de apoyarnos y encontrar esa ayuda indispensable. Y finalmente el burnout se ve distinto para todas las personas. Lo más importante es que lo observes, lo reconozcas y aprendas a pedir ayuda. Muchas gracias.